Crisis X es nuestro hashtag de la noche, y es que de contarle que el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras, se presentó hoy ante la bancada Compromiso, Renovación y Orden, creo. Allí dio cuentas del por qué se está con un desabastecimiento de medicamentos, algunos de carácter vital. Me refiero a aquellos que sirven para el tratamiento de enfermedades que potencialmente son terminales, como el cáncer, retrovirales, para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA y otros muchos más. Al punto de que el presidente de la Junta Directiva del ICS aseguró que para el mes de octubre se estaría recuperando el abastecimiento de medicamentos, y el diputado Selvin Boanerges García pues emplazó y dijo que de no cumplirse con el ofrecimiento de tener abastecimiento para el mes de octubre, se estaría solicitando la renuncia del presidente del ICS. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente de la Junta Directiva del ICS, Carlos Contreras, admitió que existe un problema de desabastecimiento en las 8 unidades del Seguro Social. Según él, ya se están tomando acciones y se comprometió a que para principios de octubre haya suficiente medicamento. Se han emitido por parte de Junta Directiva no menos de 18 instrucciones a la gerencia y a la administración, dando lineamientos para la reorientación de los procesos de abastecimiento. Concretamente, la Junta Directiva ha promovido un proceso de revisión y análisis de las compras en las 8 unidades metropolitanas, en donde se concentra el 50% de las compras de todo el ICS, para que veamos a qué se debe el desabastecimiento. Nos hemos encontrado que la utilización de los instrumentos con los que el ICS cuenta para garantizar el abastecimiento no han sido utilizados de la mejor manera, es decir, hay algunas deficiencias que hay que mejorar. Y estamos también agotando los procesos de los contratos abiertos, pidiéndole a nuestros proveedores que nos provean del medicamento como lo dice el contrato abierto. Dentro de los 10 días iniciales de pedida el medicamento, se abastezca el 50%. El diputado Selvin García, quien citó a Contreras, aseveró que si el presidente del ICS no cumple con el compromiso de abastecer las unidades en las primeras semanas de octubre, estará emplazando el Seguro Social y pedirá su destitución. Que si en la primera semana de octubre no se encuentra el 100% de medicamentos, tal como él lo manifestó, que en este momento están requiriendo más de 2.777 códigos que corresponden a esos medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas y catastróficas, estaré más que emplazando al presidente de Junta Directiva, también solicitando la destitución del nuevo presidente de la Junta Directiva del ICS. Mientras el diputado Selvin García dice que en el mes de octubre eventualmente pediría la destitución del presidente de la Junta Directiva del ICS, quienes exigen su renuncia son los trabajadores sindicalizados del Seguro Social. Sindicalistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y diferentes organizaciones pidieron al presidente de la República revocar el nombramiento de Carlos Contreras como presidente del ICS. Según denunciaron, el expresidente Otto Pérez Molina lo nombró de manera ilegal. Al señor presidente de la Junta Directiva del ICS, su renuncia, y en el caso concreto de no hacerse la misma efectiva, al presidente de la República que revoque el nombramiento, toda vez que, como ya se expuso, es un nombramiento que adolece de ilegalidad. Y en ese sentido, además de adolecer de ilegalidad, pues está permitiendo que continúe la corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Solicitamos a usted, señor presidente, el pronunciamiento, y usted, como conocedor del derecho, está en la capacidad de entender de que Guatemala necesita un cambio que realmente haga la diferencia en cuanto al combate a la corrupción. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. En algunas de las unidades ejecutoras del ICS se llegaron a reportar colas de hasta 10 horas para poder obtener medicamentos. En algunos casos ese medicamento no estaba. Vámonos a las redes, estamos con Crisis X como nuestro hashtag de la noche. Raúl, Instituto Guatemalteco de Sufrimiento Social, es lo que nos dice. Nos dice Eric, no debería de existir Crisis X, ya que los fondos provienen de un descuento directo de los afiliados, pero siempre existe corrupción.
Nos dice Pavi, yo estuve allí, esta señora se desmayó de tanta cola y calor. La foto habla por sí sola y nos muestra esta imagen de esta señora, pues que en su rostro demuestra el sufrimiento de las condiciones en las cuales estaba pues esperando por el medicamento que necesita. Y no llegó el médico, es lo que nos dicen a través de las redes. Alex, analistas puntualmente cómo se soluciona esta crisis, acciones que se necesiten. Edwin, la mano derecha de Valdetti y Otto Pérez Molina. ¿Eso es la solución para el IX? La realidad es que no tenemos medicina y cada vez el IX está peor. El doctor Hernández, injustificada, a los afiliados les descuentan mes a mes y solo para ser tratados como limosneros. Esto es el colmo de la corrupción, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Al trabajador sí, al empleador también, y la deuda del Estado. O sea, que también es multimillonaria. Una de las mayores deudas que tiene el Estado guatemalteco es con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mario Rosales, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Ana Lucía y a toda la audiencia de las 10 p.m. Bueno, aquí hay que decir que este es un histórico problema en Guatemala. Desde ya hace varias décadas el Instituto de Seguridad Social ha venido siendo un botín político, y es bien irónico porque el IX lo sostiene el afiliado, y es el afiliado el que recibe menos beneficios del Seguro Social. Si fuera cierto, y hay que partir de esta premisa, si fuera cierto que no hay dinero, si fuera cierto que está quebrado el IX, si fuera cierto que ya las pensiones están quebradas, entonces ¿por qué es un botín que cada gobierno, que cada 4 años llega, se quiere tomar el control de la junta directiva del IX? Porque es un negocio, porque es un jugoso negocio, donde lo sostiene el afiliado, y es el afiliado el que precisamente, como la fotografía paga las consecuencias. Paga las consecuencias. Porque si el IX fuera realmente un cadáver, no se lo hubiera tomado por asalto, por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina, como se lo han tomado por asalto todos los gobiernos que han llegado a ejercer el poder es una de las joyas de la corona, sin duda. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los activos del IX representan jugosas y millonarias ganancias. Los contratos millonarios en medicamentos que adjudica el IX representan negocios para las farmacéuticas, representan pagos de facturas para financistas de campaña, representan millones y millones. ¿En dónde se colocan los activos y los ingresos del IX? Representa un jugoso negocio también para la banca privada de este país. Total. Entonces digamos que si fuera cierto esto de que es un cadáver el IX, que ya no podemos, que hay que ampliar la cobertura porque las finanzas del instituto, eso es mentira. El afiliado sostiene esa institución y es el afiliado el que recibe la peor parte, el que se tiene que aguantar las colas, el que se tiene que aguantar que llega por una apendicitis. Una apendicitis no puede esperar, señores. Una apendicitis a usted se le revienta. Yo no soy médico, por supuesto, pero le da una peritonitis y se muere. Claro. Hay gente, de verdad, aquí a Canal Antigua nos escriben todos los días. Hay gente que llega con dolores de apendicitis y le reprograman cirugías para 2, 3, 4 semanas, cuando eso no puede esperar. Entonces yo de verdad sí quisiera empezar con esto, diciendo, el afiliado es el que sostiene el IX y es el que recibe la peor parte del IX. Y es mentira que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está quebrado, es mentira porque entonces no representaría el botín político que ha representado para todos los gobiernos que han hecho, que han pasado por el Palacio. Yo coincido con lo que plantea Mario, pero yo de verdad lo que más lamento es historias como la de la señora. Claro, sí. La de un paciente que llega y que no se le puede proveer de agujas para poderse colocar insulina siendo diabético, insulínico dependiente. Personas que padecen de cáncer y que no pueden tener el tratamiento adecuado. O sea, ese tipo de cosas. Aquí no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de la vida de los afiliados, de la vida. No estamos hablando de cuánto poder político se puede llegar a tener. Estamos hablando de guatemaltecos que trabajan y que han contribuido mes a mes con su trabajo a pagar las cuotas del IX y que lo que reciben son esas colas interminables. Eso es terrible. Ana Lucía Mazareos. Pues yo quiero iniciar diciendo que de verdad, el IX aquí en nuestro país es la
o en el mundo más bien, se podría decir que es la única institución médica que se dedica no a atender los problemas, sino que a minimizarlos. Cada vez que llega un guatemalteco que, como bien hemos dicho y ya lo hemos agotado aquí en la discusión, paga con esfuerzo mensualmente y también del empleador, que da esa contribución hacia esta institución, brindando su confianza de que en el momento en el que alguien tenga cualquier clase de malestar de salud, pueda ser atendido. ¿Por qué? Porque simplemente le corresponde. Es el deber de esta institución poderle atender cuando la persona así lo amerite y que se le atienda en el momento de manera inmediata, no haciendo colas o esperando que se le dé un turno hasta dentro de saber ni cuántos meses, cuando quizás el problema ya no sea el mismo, sea aseverado, se necesiten mucho más medicamentos y además pueda correr riesgo de perder la vida en ese momento por una simple mala práctica, por una simple falta de intención de poder atender a estos guatemaltecos. El acto de corrupción en el tema del ICS no solo se refiere al momento en el que se le dan contratos a empresas de cartón que no funcionan o se hacen contratos sobrevalorados que lo único que hacen es contribuir a que esa institución ya no sirva. La corrupción en el ICS inicia desde el momento en el que se le miente a la persona que está contribuyendo. Se le miente al decirle que sí, están aceptando su dinero y que lo van a atender, pero cuando llega el momento eso no pasa. Eso es corrupción. Es corrupción mentirle al contribuyente guatemalteco. Es corrupción mentirle al guatemalteco con decirle que sí se le va a poder hacer algo. Es mentirle al guatemalteco. Y es corrupción cuando se le dice que el problema de salud que tiene va a ser quizás atendido o se le puede sanar poco a poco de manera paulatina. Eso de verdad es corrupción. Y jugar con la desgracia de los guatemaltecos de esta manera, como la foto que mirábamos de la señora que llegaba ahí, que es uno de tantos casos de personas que tienen que llegar a hacer cola desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, con el fin de cuando lleguen a la ventanilla le diga, no está el medicamento que usted necesita. Ese no. Ese no, claro. Tuvo mala suerte. Es que eso de verdad es inhumano. Ahora, otros puntos, además de la clara indignación que sentimos todos como guatemaltecos, porque esto de verdad pone en tela de juicio la efectividad de esta institución y quizás también la permanencia, la contribución que se debe de realizar. ¿Por qué también, que es un acto corrupto, tener que limitarle al guatemalteco la decisión de poder elegir en qué lugar me voy a tratar? Claro. ¿Por qué con esa contribución, que además es penada para muchas empresas? La empresa, válgame Dios, deja de pagar esa contribución, pero ¿por qué esa institución sí tiene la potestad de decidir a quién atender, a quién no, qué atiendo, cuándo atiendo y qué le doy para atender esta problemática? Por ello, sí quiero iniciar diciendo que hay que aplaudir la labor del diputado de Creo. Hay que aplaudirla porque esta es una de las principales funciones de los diputados y que casi nunca se ve. La fiscalización sí. Es importante y debe de realizarse hasta llevarse hasta los últimos términos. Si de verdad este ministro, o más bien el director de la Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva del ICS, el señor Carlos Contreras, no cumple con abastecer las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el mes de octubre, no solo tiene que ser destituido, tiene que ser investigado y tiene que ser encarcelado. Porque ese fue uno de los compromisos. Claro, yo solo quisiera añadir, tampoco hace mucho sentido que venga ahora Carlos Contreras a venir a denunciar esto. Él fue ministro de Trabajo durante 3 años y medio. Claro. Y tuvo que haber conocido perfectamente qué estaba pasando en el ICS. Exacto. ¿No? Yo le digo una cosa, yo entiendo la situación administrativa, pero yo regreso al caso. La cantidad de denuncias que vienen con nosotros, donde por ejemplo si Ana Lucía tiene un padecimiento médico y el ICS le tiene que otorgar 30 días de tratamiento, pero como en los 30 días no había, pasó 10 días y le dan tratamiento para 20, o sea, los 10 que ya no le dieron, o sea, que ya pasaron esos 10 días porque no hubo medicamento en el ICS, no se los reponen, no se los dan, por el amor de Dios. Eso es un robo. Y por eso es que hay que tomar en cuenta uno de los elementos principales de este análisis. ¿Quién es el actor que está siendo atacado en este momento y que está dando respuestas que no nos dejan tranquilos como ciudadanos? Y me refiero a el ex ministro de Trabajo, ahora presidente de la Junta Directiva del ICS, el señor Carlos Contreras, quien ahora lo único que ha hecho es justificar y hacer una promesa sin decir con base a qué va a lograr esos objetivos que le ha planteado. Ha dicho que en octubre estará abasteciendo las 8 unidades del ICS, pero no ha dicho tampoco
cuáles de esas falencias que él medio menciona son las que va a tratar, cómo las va a abordar y de qué manera las va a medir. Hasta el momento no ha dicho nada. Dice, hay algunas falencias, hay algunos errores en nuestros procesos internos. No dice cuáles son. No dice por qué. ¿Cómo los va a solucionar para que no pase en el futuro? Juan Carlos, Mario. ¿Y cuánta gente va a poder aguantar de aquí a octubre? Exacto. Y Mario, Juan Carlos, recordemos, el día en el que él toma posesión como el nuevo presidente de la Junta Directiva del ICS, hay que recordar también que Carlos Contreras, y lo decíamos fuera del aire, es uno de los el último elemento de la rosca central o allegada a Otto Pérez Molina que queda en miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Totalmente. O sea, tuvo que renunciar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Patriota para poder acceder al cargo. Lo cual, ojo, no significa que haya sido un paso tomado a la ligera. Es completamente una decisión tomada estratégicamente y que surge a raíz también de una manera de poder cuidar y blindar a el segundo actor, que no se está contemplando. Las empresas más bien adjudicadas con esos contratos millonarios que, como bien él dice ahorita, tienen que hacerle honra a los contratos abiertos y abastecer de los medicamentos en los 10 días iniciales. Esto no se ha cumplido. Vamos a la red. ¿Y cuáles son? ¿Por qué no está demandando? ¿Y qué pasó con la revisión que prometió en ese día de la toma de posesión? Que dijo que iba a estar revisando cada uno de los contratos que había hecho o adjudicado su antecesor. Yo no he visto nada. Vámonos a las redes. Estamos con Crisis X como nuestro hashtag de la noche. En los hospitales también hay grupos de los mismos empleados que operan similar a la línea, robando medicinas. Es correcto, se ha denunciado históricamente ese robo hormiga, por ejemplo, de medicamentos tanto en el Sistema Nacional de Salud como en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Y la crisis X no solo son medicamentos, yo he visto muchas personas que buscando alguna solución a su enfermedad encuentran la muerte. Es que no estamos jugando, estamos hablando de la vida de los guatemaltecos. Claro. Los pensionados y jubilados del ICS no están recibiendo completo su jubilación. Alfredo, hay que legislar para que los trabajadores tengan la opción de elegir con qué entidad se quieren afiliar y no más monopolio del ICS. Eso ha sido desde siempre. Llegan a las 5 de la mañana y me atienden a las 11 de la mañana, si bien me va. Si no, después del mediodía, es lo que nos dice el señor Mazariegos. El doctor Zavala, como ex trabajador y afiliado, somos maltratados por secretarias, enfermeras y algunos malos médicos que no tienen vocación. Bueno, lo está diciendo un médico ex trabajador del ICS, el doctor Zavala. Juan nos dice, urgen cambios de fondo en el ICS, fuera políticos, una institución ineficiente que maneja nuestras pensiones y contribuciones. Cayo nos dice, si nos roban, nos quitan, no nos quitan, roban todos los meses del sueldo, ¿cómo nos dejan al descampado? Es lo que nos dice Cayo. Brandon, esta crisis en el ICS, gracias a los políticos corruptos, ¿dónde está el dinero de la medicina? Es necesario realizar cambios ya. Hugo, lamentablemente, desde tiempos de Portillo se ha saqueado el ICS. Santiago Boche Sánchez, este personaje fue nefasto en la cartera de trabajo, es un remanente del patriota que esperan más fallecidos, fuera ya, es lo que nos dice el licenciado Reyes. De aquí a octubre, ¿cuántas personas habrán muerto por falta de atención? El doctor Zavala, ya lo leía, dice, como trabajador y paciente del ICS, los pacientes son vistos como estadísticas y las secretarias tratan muy mal al afiliado. Nos siguen descontando después de cumplir las 180 cuotas. Para esto debería de ser opcional y no obligatorio. Yo le digo una cosa, si algo a mí me parece inmoral, es que usted le cambie las reglas del juego al afiliado. Sí. Que usted venga y le diga, mire, ya no van a ser 180 cuotas, van a ser 220. Sí, no. Porque el sistema va a colapsar, entonces usted ya no va a colaborar con 180 cuotas para tener su jubilación. No, tienen que ser 220. ¿Y sucede lo que está pasando ahora? Y si no llego, y si no me alcanza la vida para estarle contribuyendo de esa forma, porque me cambió las reglas del juego en el ínterin. Por Dios, Mario. Sí, yo quisiera, aquí vemos, por ejemplo, muchos tweets que los televidentes nos preguntan qué hay que hacer. Bueno, la verdad que esto pasa por una reforma profunda, Juan Carlos. Esto, digamos, no se puede solucionar de la noche a la mañana. Aquí, digamos que atándole un poco a la coyuntura que hemos vivido durante las últimas semanas, donde la población está exigiendo reformas, esta es una reforma toral del Estado. Total. Es que
la forma como se concibió la seguridad social en 1946, por Dios, es que ya estamos en el siglo XXI, en el año 2015, donde las necesidades de seguridad social, los problemas de salud distan mucho, o sea, distan mucho de lo que se concibió en 1946. Y miren, de verdad, o sea, el ICS nace luego de una revolución y de una crisis política, que hay un quiebre, o sea, digamos, el gobierno de Juan José Arévalo incrusta a Guatemala en el siglo XXI. Luego, en el siglo XX, perdón. Luego de que cae, renuncia el señor Ubico, Ponce Baides y bueno, todo ese capítulo de la historia que ya conocemos. Ahorita estamos viviendo un momento idóneo donde sale Otto Pérez Molina, digamos que hay un quiebre, un mediano quiebre en el sistema. ¿Y quién se está planteando realmente las reformas que hay que hacerle al Seguro Social? A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar de Sandra Torres o de Jimmy Morales qué piensan hacer con el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Va a seguir este problema por los siglos de los siglos? Vamos a poner gente proba, por Dios. Sí, no. No, ya, o sea, ya la solución tiene que ser seria. Mire, lo que ha pasado en los últimos gobiernos es que el ICS pongo a mis cuates. Y entonces pongo a mis cuates para que los negocios los manejen mis cuates, para que los contratos le lleguen a mis cuates. En el gobierno de Pérez Molina fue... Por supuesto, en el caso más nefasto, pero esto ha sido de los últimos gobiernos. O sea, realmente aquí lo que se trata para enmendar estos serios problemas, donde el afiliado es el que sostiene y es el que peor parte recibe, hay que hacer una reforma. Esto pasa por una reforma que se debe plantear el Congreso de la República, una voluntad política, pero también debe de haber un compromiso, porque aquí hay que decirlo, Juan Carlos. Yo le pongo un caso también complicado, sí. Solo con eso termino. Usted mencionaba que el mayor deudor o uno de los deudores al Seguro Social es el Estado. Sí, pero aquí también hay que hablar de la clase patronal. El sector privado, vaya que hay varias empresas que le deben también al Seguro Social. Pero a ese sí se le exige. Claro. Pero a ese sí se le exige. Y al Estado no. Pero el afiliado no tiene para dónde, Juan Carlos. No, de acuerdo, pero yo voy a dos puntos importantes. A ver, ¿quién es el mayor usuario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? El empleado público. El empleado del sector público que asiste al ICS como su salvación, como la forma en la que puede acceder al sistema de salud, que tiene derecho, por supuesto, si contribuye, si aporta, pero ¿por qué no lo hace el Estado de la misma manera? Pero vaya otro rango, quizás con un poco más de posibilidades, pero al que también se le está robando. ¿Y quién es? Es aquella persona de clase media, claro, al que se le pide la afiliación al ICS, se le quita su cuota de parte de su salario y tiene que adquirir un seguro privado o tiene que pagar un hospital privado o un sanatorio privado por las condiciones mismas indignas en las cuales es tratado el paciente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que es lo que yo planteo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que pagar ICS, pero adicionalmente pago un seguro médico privado. Claro. ¿Por qué? Porque no estaría yo dispuesta a que en algún momento en el que me encuentro enferma y quizás con saber ni qué condiciones tenga que enfrentarme a un sistema de esta calaña en el cual no sabemos cuándo nos van a atender, no sabemos si nos van a dar medicamentos y no sabemos también si alguien que esté antes que mí tiene un caso todavía peor. Claro. Pero de igual manera tendrían... Porque ahí está el caso Expisa. Totalmente. Claro. Y vemos ya esa clase de calañas que hay. Por eso, retomando el punto de Mario, en efecto hay que hacer reformas profundas al sistema y la forma en la que ahora se están contratando los servicios y contratos. La ley de contrataciones del Estado debe ser reformada y allí deben de contemplarse ya muchísimos otros aspectos, como por ejemplo la subasta reversiva, que ahí se empiecen a ver ya cómo de una u otra manera se pone a competir de manera más ardua a los diferentes oferentes, a las diferentes empresas que están presentando... Nos referimos a la subasta inversa. Que es la forma en la que se tiene una serie de oferentes ante un demandante y esos oferentes van bajando su precio hasta que tener el mejor precio. No es aquellos de por rangos, sino que usted al que le ofrezca la mejor calidad y el mejor precio, con él contrata. Sí, porque de esa manera también empezamos a limitar el compadrazgo para irle atribuyendo esos contratos a los financistas, a las personas cercanas al gobierno, y como no podemos todavía modificar o quisiera hacerle
quisiera hacerle entrar en conciencia a los mandatarios que no se debe poner solo al amigo, que no tiene ni siquiera una idea de cómo administrar una institución de este tamaño, que tiene tantos trabajadores y que además debe atender a muchísimas otras personas, que son cantidades inimaginables de usuarios que deben de estar siempre al pendiente de lo que están pagando. Yo le tengo miedo al que no sabe y al que sabe y lo único que quiere es utilizar lo que sabe para expropiar los recursos del Estado. Por eso, una y a otra. Por eso, respondiendo también a la pregunta de lo que planteaba uno de nuestros televidentes allí con nuestro hashtag de Crisis X, y lo hacía al inicio de este programa, ¿qué se debe hacer de ahora en adelante? Y es eso, puntualmente, las reformas severas y contundentes en la ley de contrataciones del Estado. 1, 2, exigirle al Estado que pague su deuda y de esa manera empezar también ya a seguirle las costillas. 3, exigir la fiscalización de parte de diputados y de otros funcionarios también, como por supuesto de la sociedad civil. Y por último, empezar también a emplear otras herramientas tecnológicas que puedan servir dentro de la institución, que ayuden a que haya un control antes de, mucho más que parece que no sirven hoy, ¿eh? Que al parecer no ha sido implementado todavía. Eso es lo que pasa, que supuestamente está en una etapa en la que aún no está en funcionamiento por ser un área de capacitación todavía a los trabajadores del ICS. No, pero según lo que dijo Carlos Contreras, ese sistema de inventario pues no funcionó. Así de simple, que el desabastecimiento es porque las herramientas de control del ICS no sirvieron. Pero eso fue lo que dijo. Hay que ver también por qué. Porque si no fuera esa la razón, ¿por qué no ha presentado entonces una denuncia en contra de él? Vámonos a las redes con el hashtag CrisisX, que por cierto somos el tema más comentado esta noche. Nos dice, mi mamá debió ser operada de emergencia de la columna. No lo hicieron, ahora 6 meses para que vuelva a caminar. Dios. Debería de privatizarse o simplemente abrir el mercado para que cada guatemalteco pague un seguro y así el ICS debe de competir. Bueno, eso es quizás más orientado, Javier, a un modelo como la caja de ahorro que se puede tener en Chile, sí, donde hay... El modelo Tico también sufrió una importante reforma. El modelo Tico, sí, es correcto, pero quizás el más desarrollado en ese sentido fue el modelo chileno, que ha tenido algunas crisis, no por el modelo en sí mismo, sino por la intervención del Estado en el modelo, que es totalmente contraproducente. Mi tía falleció hace algunos años por la pésima atención en el ICS. Del quiché, tristemente lo tratan a uno como animal, dice Javier. Carlos, la corrupción en Guatemala no se mide en dinero, se mide en pérdida de vidas. Es un crimen de lesa humanidad el trato al paciente. Marvin, ¿y qué me dicen al respecto de que el ICS compró bonos del Tesoro, es decir, financia el endeudamiento del Estado? Es correcto lo que plantea Marvin. Julio, debe ser reinventado a los modelos europeos o por medio de los seguros médicos privados y el afiliado gana, es lo que nos dice Julio César. Yo le digo una cosa, por ejemplo, en los gobiernos con mayor crisis en Europa, lo más afectado ha sido el sistema de pensiones. Sí. Ese cambio, de verdad es que es inmoral que a usted le diga, mire, ya no van a ser 180, tienen que ser 220. Sí. O sea, si usted lo ve de 180 a 220, quizás no le parezca impactante, pero cuando usted traduce esas cuotas en tiempo, en años, es un montón. Obviamente es dinero. Claro. O sea, usted contribuye 12 cuotas al año, pues. Sí. O sea, 24 cuotas ya son 40, son casi 4 años de trabajo. Sí, no. Es inhumano. De aquí a octubre, ¿cuántos fallecidos mientras llegue el abastecimiento? Que renuncie, nos dice... el ICS no está en quiebra. Hace unos meses terminaron un mega hospital en Quetzaltenango. Edwin nos plantea, en Puerto Barrios solo diclofenaco recetan. Y si tiene suerte, tal vez hay. Es lo que nos dicen Edwin. El aciclofenaco, que es esta mezcla de acetaminofén y diclofenaco, sí, que es muy popular dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La compran, pero a lo grande. Lo sostiene parte el afiliado, parte el patrono. Si no sirve, quítenlo, dice Estuardo. Lo escucho, Mario. Sí, yo quería reparar en el asunto que, por ejemplo, la última encuesta de ingresos y egresos en el tema de empleo que hizo el INE da cuenta que, por ejemplo, hay
aproximadamente unos 6 millones de personas aptas para ejercer un trabajo, la población económicamente activa. De esas 6 millones, digamos, en términos redondos, como 1.220.000 son cotizantes al Seguro Social. O sea, miren solo la brecha de personas que están en la informalidad, y ahí metamos a todos los que trabajan por servicios técnicos, que facturan, o sea, solo miren la brecha. Sí. De 6 millones de guatemaltecos que están aptos para ejercer un trabajo y que conforman la población económicamente activa, solo 1.200.000 son cotizantes al Seguro Social. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa población? Y ahí incluyamos nosotros, los treintañeros, bueno, Ana Lucía todavía no. ¿Dichosa? Pero ¿qué va a pasar con esta población de treintañeros dentro de 40 años, Juan Carlos? ¿Ya? ¿No? Porque dígame, ¿quién puede pagar un seguro médico? Bendito sea. Pero la mayoría de la población, que sus salarios rondan entre los 3.500 y 5.000 quetzales, de verdad que tener acceso a un seguro médico o a un sistema de pensiones privado, digamos, que usted va metiendo ahí, es que de verdad estamos hablando de sueños guajiros. Claro. ¿Qué va a pasar con la población guatemalteca que ronda ahorita los 30 años de aquí a 40 años? Si solo miren la brecha que estamos hablando, que 1.200.000 son cotizantes al Seguro Social, ¿vamos a ser un país de enfermos? Y que eso debe de hacerle conciencia a todos los guatemaltecos que ahorita piensan que como no son ellos los afectados, porque no son los que están asistiendo día con día, porque no están enfermos y no tienen que acudir a unas instalaciones de alguna unidad del ICS para ser tratados, por eso no les importa el tema, porque no les afecta, porque no les está tocando a ellos directamente la piel. Porque no son de la tercera edad. Es allí donde tenemos que empezar nosotros a contemplar. Si no nos interesa lo que le pasa al guatemalteco vecino, a nuestro hermano guatemalteco, porque está de verdad sufriéndola y alguien está enriqueciéndose a costa de su desgracia y de su lamentable situación, de verdad entonces empecemos a pensar en lo que va a pasar con nosotros en algunos años. Si esto no cambia ahora, si no se empiezan ya a ponérsele frenos a las autoridades, a este señor Contreras o a cualquier otra persona que esté dirigiendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de verdad, los más afectados vamos a ser nosotros dentro de unos muy pocos años. Voy a las redes y luego a la pausa. Estamos con Gustavo, que nos dice, ¿y por qué no se aclara la cuenta del mayor deudor del ICS? El gobierno de Guatemala da vergüenza y enojo, dice Gustavo. Carlos Miguel Rivera, es ridículo que con mi cuota puedo obtener un seguro de salud con excelente servicio y el ICS es una vergüenza, plantea Carlos. José, y también los empleadores que solo descuentan la cuota mensual y ni siquiera la pagan al ICS, es lo que dice José. Faber nos plantea, y las farmacias cobran esos vales al ICS. Nos dice Félix, si hay crisis ICS con contribución mensual de los afiliados, ¿cómo estarán los hospitales generales? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, hay muchas explicaciones. Hay algunos que le dicen, mire, es que no debería de existir un sistema nacional de salud, sino que efectivamente debería de ser el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el que absorba el sistema nacional de salud. Hay otras visiones que le dicen, mire, no, porque ahí estaría usted solo poniéndole la carga a ese 1.300.000 personas que cotizan al ICS, de lo que plantea Mario, ¿no? Hay diferentes visiones. Lo que tenemos que notar es que el sistema está colapsando, o sea, que el sistema ya no da para más. Enrique, esas son las preguntas a Jimmy Morales y doña Sandra. ¿Qué piensan hacer ellos? Ya lo planteaba Mario hace un momento. Que instalen una oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos y una oficina del Ministerio Público para facilitar denuncias. Fercho, ¿qué si todo es culpa de los políticos y del gobierno y los trabajadores que se roban las medicinas y las venden? ¿Ellos qué? Por supuesto. Total. Por supuesto. Esos además deben de ser perseguidos porque le están robando la posibilidad de vida a alguien. Mario, anda a que te suspenda el ICS, el cliché de decenas de trabajadores estatales. Es cierto que hay crisis ICS, pero que programen un paciente con apendicitis, eso no se llega a eso, es lo que nos dice Anton. El licenciado de Chacón nos dice, la solución es cerrar el ICS y refundarla. A grandes males, decisiones fuertes. El ICS tiene más presupuesto que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
el doctor Marlon Porras. Creo que no hay que generalizar. También hay miles de pacientes que están vivos gracias al ICS. No generalizar todo a la balanza. De acuerdo. Hay muchas personas que sí y que ven en el ICS pero son todavía resultados mediocres. La retribución de su dinero. Es correcto. Pero es que hay que entender una cosa. Esa gente ya trabajó por ese acceso. O sea, aquella persona que va a recibir su pensión al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no es una dádiva. Es el fruto de su trabajo, es el fruto de sus cuotas puntuales, es el fruto de los años de pasar cotizando al ICS, esperando que con su dinero pueda tener una vejez digna. No le digo de riqueza, le estoy diciendo de dignidad humana, de lo que se conoce pues como la dignidad del ser humano. O sea, no estamos hablando de más que eso. Y si usted como pensión tiene 800, 900, 1.200 quetzales, es difícil llevar una vida digna, si no imposible, con los 1.200 quetzales que pueda recibir este afiliado al ICS que cotizó por más de 20 años a la institución. Vamos a la pausa. Tenemos mucho más para usted al regresar a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Rosario, feliz noche. Gran trabajo de Jorge Vega, impactado de verdad del trabajo de ese muchacho oriundo de Jocotenango. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Nos dice, pero a la larga sí es una limosna darle 400 para sobrevivir un mes, por Dios, es lo que dice Cindy. Julissa, muchos lo pagan y nunca lo han usado. El magisterio aporta una cuota fuerte mes a mes y cuando vamos por medicamento o atención la niegan. Urge un cambio, dice Hernán. Si administraran el ICS como el IRTRA, no existieran ni hospitales privados. Hoy equivale a 6 meses por un diagnóstico. Y Teti nos dice, esto no es nuevo, mi suegro murió hace 3 meses, era un enfermo renal, le contagiaron una bacteria y no le dieron medicina. Y el doctor Zavala, ¿por qué Valdetti es atendida en el ICS como guatemalteca que es? ¿Por qué? Entiendo que lo que nos quiere decir es por qué no es atendida en el ICS. Vive en un país de la riqueza privada y la pobreza pública y por lo mismo la salud es un derecho que no se puede robar a nadie, es lo que nos dice Juan Carlos Egenberger. Parte de los mensajes que tenemos, nos dice, una amiga perdió a su bebé porque no la atendieron a tiempo, es lo que nos dice, sería una tragedia. Mario. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo, Juan Carlos, que debe el guatemalteco exigirle a Jimmy Morales y a Sandra Torres inundarle las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde los vean, qué van a hacer con el seguro social. Y brevemente, yo le pregunto a los guatemaltecos, aquellos que rondan más o menos mi edad, 35, 30 y tantos. En 30 y tantos, ¿no? 36. ¿Tienen ustedes un plan de retiro? ¿Tienen ustedes previstas sus pensiones cuando se quieran retirar? ¿Tienen un seguro médico? Debe haber una reforma a ese tema. El ICS se concibió en 1946. Estamos en el 2015. Guatemala necesita una seguridad social integral. No nos podemos comparar a Chile. Son dos países diametralmente opuestos en cualquier cosa. Que nos midamos, somos diametralmente opuestos. Pero Chile hizo una reforma a su seguridad social en 1980 y es uno de los institutos de seguridad social, digamos, ejemplo a nivel regional. Que se abrió a la parte privada en algunos temas es un tema de discusión acá, que yo creo que es válida la discusión. Claro. Pero en tanto la parte privada se siga prestando para negocios como el caso Ixpisa, mientras la parte privada le siguen debiendo al seguro social, también hay que reparar en ese tema. Pero yo sí creo que es urgente una reforma al seguro social, donde la cobertura baña a todas las personas. Porque hay que decirlo, Juan Carlos, las personas que prestan servicios profesionales, que facturan, que no tienen, digamos, que no son cotizantes, ¿debería el ICS abrirse a esas personas también? Debería haber la posibilidad, si yo no tengo, si mis recursos no me llegan para pagar un seguro médico,
que el Estado me brinde una oportunidad. Ahora, si yo quiero irme a la parte privada, pues yo estoy en mi derecho de irme, pero que también haya una opción donde el Estado garantice esa seguridad social. Y eso pasa por una reforma, por voluntad política, y pasa porque exijamos nosotros a los que quieren llegar al Poder Ejecutivo qué van a hacer con ese monstruo. Esta parte de su respuesta. Con ese monstruo que representa ganancias millonarias para algunos y para el afiliado la tristeza, la pobreza y la muerte. Sí, ¿no? Quien le responde a Mario, que le hacía pues un pedido a Sandra Julieta Torres y a Jimmy Morales. Sandra Torres le responde a través de su cuenta en Twitter y dice: la ley del IX se debe de reformar para que participen otros seguros y que sea el instituto del rector. La competencia genera calidad y termina con la corrupción, y como funcionaria, como funciona en otros países, hay que cambiar la forma y el fondo, es lo que dice a través de su cuenta Sandra Julieta Torres. Ana Lucía, solo para cerrar. Justo era esa mi conclusión, decir que se debe de abrir la oportunidad a que otras opciones presenten sus ofertas y sea el individuo, el ciudadano guatemalteco, que elija, porque ha dado mejores resultados, con quién va a encomendar su futuro, con quién va a encomendar esos momentos difíciles. Y cierro diciendo: más intención, menos corrupción. Más intención me refiero porque plata hay. También se puede administrar de mejor manera, y por eso, más intención, menos corrupción. Más fiscalización, menos excusas. Mejor administración, más transparencia. Ya no queremos más engaños. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IX, se compromete a que haya abastecimiento de medicamentos para el mes de octubre. Es emplazado también por el diputado Selvin García. Claudia Méndez Asensio se ha solicitado que se le ligue a proceso por su presunta vinculación en el caso de la estructura de la línea. Mañana se conocerá si es ligada a proceso. He de contarle que la empresa Volkswagen está atravesando serios problemas luego de incorporar un sofisticado software que mentía en cuanto a las emisiones de gases en los Estados Unidos. Y el cuadro Xelajú Composeco es líder del fútbol guatemalteco luego de 9 jornadas. Comunicaciones gana el clásico. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Gracias a usted por participar. Rosales Mazariego Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.